el ángulo ascendente de 51 grados y 52 minutos con que se eleva el edificio es el único que guarda la misma relación con su circunferencia, así como el radio de la circunferencia del círculo, es decir, que para colmo de colmos cumple todos los cánones de la razón áurea, que no sé si os acordáis, pero lo habíamos visto en otro sitio, la región de Cidonia en Marte. ¿Habría sido el mismo constructor? Pues desde luego, ahí estaría una de las claves. Si tomamos, bueno, pues evidentemente, si tomamos una hipótesis, esta hipótesis de que fue el mismo constructor matemático, genio de genios o pueblo avanzadísimo que sabía matemáticas avanzadísimas y las sabía utilizar para usarlas en pos de fusionarlas con una astronomía orientada a Orión, a Sirio y a Can Mayor, siempre allí, si fuésemos listos, a nuestras bases y nuestros hogares, en nuestro sistema solar tendría dos zonas, una en Marte, Cidonia, anterior, y otra en la Tierra, posterior, en donde habrían gestado las pirámides de Egipto. El que construyó ambas zonas sabía de la existencia del número de la razón áurea a la perfección y lo plasmó en ambos planetas, donde dejó su impronta en forma de pirámides para la eternidad. Y allí aún aguantan increíblemente, incluso teniendo en cuenta que en la estructura de Marte llega incluso a sobresalir una cuña espectacular en el borde inferior que llega a completar la estructura. Allí ha sido la erosión de millones de años la que ha ido puliendo la gran pirámide pentagonal de 5 lados, que si nos fijamos realmente son 7 lados, pero realmente, bueno, pues llegan a sobresalir 5 lados y por eso se llega a decir que son 5 lados. Y bueno, pues aquí han sido los humanos los que han arrancado a lo bestia los revestimientos preciosos que tenían nuestras pirámides, que son octogonales como faros en la oscuridad. En todo caso, en ambos lugares aparece el número divino. ¿Fue el mismo constructor el que hizo ambos complejos? Bueno, pues evidentemente, en todo caso, en ambos lugares aparece ese número Phi. Y es que a Phi, bueno, pues se le llama la razón áurea o número de oro o divina proporción. Ese es el número irracional cuyo valor es 1,618033, que por cierto yo tengo por aquí tatuado, que es un círculo de las cosechas, en donde estuve, por cierto, allí en Inglaterra, y bueno, pues que es un código allí, ¿no? Y bueno, pues lo tengo por aquí, pues el número que es así, ¿no? Y se le llama así en honor al escultor Fidias, que lo usaba para sus estatuas. Este número se encuentra allí y aquí y en muchísimas formas geométricas de la naturaleza, como por ejemplo los caracoles, los girasoles o los fractales o los tulipanes, las alondras, los ojos. Es una relación proporcional en una recta para segmentar una recta para que nos entendamos, y muchos lo llaman místicamente el número de Dios, porque es cierto que está en todo lo que podamos ver, en todo, y bueno, pues solamente hay que echar cuentas y ahí está. Si existen los seres ajenos a la Tierra, como esta hipótesis defiende, sin duda lo conocerían mucho antes que nosotros. Bien, y aquí no hay nada al azar. El ingeniero de la Gran Pirámide, pues evidentemente no sé cómo, si supuestamente los verdaderos constructores no tenían transbordadores espaciales según nuestra ciencia, pues resulta que sabían perfectamente que la Tierra no es redonda exactamente, resulta que tiene forma elipsoidal, que realmente tiene como forma de geoide, que es bastante irregular.
Nosotros usamos al menos ese sistema para representarlo hoy en día, y en su día, según comentábamos en el anterior programa, hace 11.340 años, según Heródoto, los constructores que sabían de los anteriores cataclismos de la Tierra ocurridos hace 600.000 años en la Tierra, pues también lo representaban así. No podían saber que esto era así, que la Tierra era así, pero lo hacían. Sabían que la Tierra era así. A no ser que tuvieran el más preciso programa de análisis planetario que podamos imaginarnos de ciencia, algo que ni siquiera ahora mismo ni siquiera podamos abarcar con la mente, que pudieran tener, pues podrían saberlo, pues lo sabían. Con un recubrimiento ligeramente distinto de mármol en la parte inferior al que había en el resto de la pirámide, y lo que sería en el resto de la superficie, pues resulta que se puede apreciar que los constructores de la Gran Pirámide, dato que por cierto también aparece de nuevo e idéntico, y de nuevo para colmo de colmos en los diálogos entre Platón y Critias sobre los atlantes, confirmando para muchos investigadores que los famosos gnomos que vinieron de Marte son en realidad los atlantes que tuvieron que emigrar de su propio continente tras una devastación. Pues como decía, con esa línea divisoria de mármol ligeramente diferente en la pirámide, pues se veían unas propiedades geométricas sorprendentes, porque al dividir la superficie de la pirámide en dos mitades, a partir de ahí, la superior equivale a un medio de la inferior, línea que coincide exactamente con la cámara del rey. Esto no es casualidad tampoco. No existe aún una prueba de que la pirámide se extienda por debajo de la superficie, y es evidente que el constructor, debido a la forma de la Tierra, que increíblemente conocía, que era un geoide, conocía solamente pues que era así, ¿no? Bueno, él a la hora de hacerlo solamente se habría preocupado de la línea del horizonte, de lo que sería el horizonte, pero esta línea sería como una especie de esfuerzo por intentar conocer todavía más y más las peculiaridades de la forma de la Tierra, y sobre todo para ver cómo es nuestro geoide en particular, como si ya lo hubiera visto desde fuera, y además hubiera visto más geoides desde fuera. Era como una línea de comprobación de datos. Si me permitís, era casi como una chulería matemática. Increíble. Nuestra pirámide, construida de nuevo, y digo con asombro, hacia el interior y hacia el centro de la Tierra, sin saber los egipcios cómo poder hacerlo, pues estuvo construida con un reflejo de sí misma, es decir, con toda el área de Gizeh, que debía estar inundada, y su reflejo sirvió de guía durante todo el proceso, un proceso basado en las divinas proporciones, las mismas divinas proporciones que nos encontramos en Marte, con la misma pulcritud en las matemáticas que se ven allí, la misma pulcritud que se ve allí. Y claro, alguien podrá decirme, nadie podría vivir allí, pero allí encontramos auténticas maravillas, aunque es rarísimo que existieran allí, porque la atmósfera de Marte es irrespirable y estuvo constituida siempre, sobre todo, de dióxido de carbono. ¿Quién viviría bajo esa atmósfera? Hay solo una respuesta. Quien estuvo allí no era nativo de allí, vino del exterior, protegido, y construyó algo colosal que necesitara, además, dos grandes complejos, sobre todo uno en donde destaca esa pirámide de base pentagonal de, como decía, 3 kilómetros de largo. Se la llamó pirámide D&M en honor a Vincent Di Pietro y Gregory Molenaar, los científicos del Centro Espacial Goddard de la NASA, que se encargaron de estudiar toda la zona, científicos de la NASA, no personas cualquiera, no estamos hablando de Perico el de los palotes, ¿no? Y bueno, pues estos expertos en geología, astronomía y óptica estudiaron
más de 6.000 fotografías de Marte y vieron cómo las caras que presentaba esta inmensa e impresionante formación piramidal eran planas, además de ser simétricas, los ángulos eran diferentes y presentaba una cuña espectacular. Había toda una serie de rectas que apuntaban a diferentes módulos que sobresalían de la zona, que tampoco podían ser casualidad según su trabajo, un trabajo que era una auténtica rara avis dentro de la NASA. Y bueno, pues esa pirámide junto a esos módulos situados en medio de una llanura generalmente llana, con algunas fracturas, cráteres y promontorios de un material más resistente a la erosión que lo que sería la media de Marte, es decir, un lugar constituido a propósito y con total intencionalidad para que sobreviviesen al paso de los años. Lo cierto es que solo se ha podido determinar la causa de su erosión como una posible inundación de la zona o a la acción del viento, ya que se sabe que hubo grandes ríos y fenomenales riadas en Marte y las caras aparecen muy definidas y pulidas. Pero claro, ¿qué tipo de riadas llegan a 1 kilómetro de alto o qué aguas llegarían allí a 1 kilómetro de alto? Y agua en Marte, tan lejos del Sol, vamos a ver, está muy lejos Marte del Sol, ¿no? No es posible en esa meseta y no durante tanto tiempo, según sus estudios. El paso de los años, de 3.600 millones de años, que ya es tiempo, de viento, encaja más con la teoría de una erosión eólica sobre esta estructura ya construida. La aparición de vientos en todas las direcciones en la pirámide expone además una fuerza igual sufrida por toda la estructura a lo largo de los años. Esas fueron las conclusiones más lógicas. Esto desde luego es fascinante. Habrá personas que aún a día de hoy pues piensen que toda esa estructura sea natural, que sea pasto, resultado del movimiento de tierras, procesos subterráneos o efectos de congelación del frío suelo de Marte, pero estarían equivocados, según Di Pietro y Molinar. En ningún caso, según ellos, se generaría una estructura pentagonal tan regular como esa pirámide de I.M. y tampoco una cristalización masiva con una forma poliédrica, como una gran lo que sería pues como una gran montaña se podría dar, o un gran diamante natural, ha aparecido nunca y es posible en el planeta rojo. Existen lo que serían los cuasicristales formados por magnesio y por aluminio, pero estos no se encuentran en Marte y tampoco cristalizan con 5 lados, lo que serían de forma pentagonal. Tampoco se encuentran los componentes necesarios ni las condiciones atmosféricas para que esto se dé así allí. No, lo que allí es un misterio impresionante es que el objeto se haya alineado con las direcciones cardinales, y además es que presenta relaciones matemáticas imposibles, que solo una especie avanzadísima que hubiera venido completamente desesperada a nuestro sistema solar para construir precisamente esto, por alguna razón hubiera sabido. Una de las aristas apunta directamente a la zona denominada la ciudad, una zona llena de ruinas que los propios investigadores de la NASA llamaban así. La contigua señala al norte directamente y al promontorio denominado la Cara, y la continua a las ruinas de un extraño promontorio denominado Tolus, que al igual que la Esfinge en la Tierra, está protegiendo todo el complejo. La verdad es que es fascinante. Al igual que vemos en Egipto, en Marte tenemos que el constructor tuvo que ser el mismo, porque aplicó las mismas bases matemáticas, eso sí, aplicadas al planeta Marte. Los ángulos
de las aristas no son todos iguales, como decíamos, pero las relaciones que existen entre ellos, las sumas, los cosenos, los senos y las tangentes, son tal obra de arte que dan valores exactos en función al número pi, al número de Euler y a las raíces cuadradas de 2, 3, 4 y 5, todo enmarcado en un complejo en donde el número phi es un todo, en lo que sería, pues, en toda la ciudad. Vuelve el colmo de los colmos. ¿Significa eso que el que estuvo allí estuvo aquí? Bueno, es evidente que no existe una casualidad, sobre todo porque tenemos un grandísimo problema en ese planeta. Y es que no tenemos dióxido de carbono hoy, sabiendo que sí lo hubo, sin ninguna duda. ¿Pudo haberlo consumido aquella civilización mientras esperaba para bajar aquí? ¿Lo consumió y bajó? ¿Qué les pasó? ¿Y qué me diríais si ya desde el techo de la tumba egipcia de Senenmut, íntimo compañero de la reina rey Hatshepsut, os dijera que aparece el dato de que efectivamente sus dioses vinieron para acá tras batallar y construir desde Marte?